El día a día en noticias, para que estés siempre actualizado y nada del país o el mundo te sorprenda. Resumimos la jornada informativa con lo más destacado. Alberto Ángel Fernández. 8 prisiones preventivas. Los pasajeros del Diamond Princess. Hacia Argentina, Colombia, Argentina, vamos. Panorama informativo. Todo lo que necesitas saber hoy. Panorama informativo. En la radio. Ahora somos noticias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en el panorama informativo de la radio en esta nueva jornada, ya 12 de mayo de este año 2022. Estamos para compartir información del ámbito nacional, internacional, deportes, la economía, el campo, también por supuesto las noticias del espectáculo, con todo el staff que forma parte de este panorama informativo. Mi nombre es Omar Galarza. Bienvenidos, aquí estamos ahora con los títulos de la jornada. El panorama informativo informa. Y estaremos hablando en esta jornada de lo que tiene que ver con la gira de Alberto Fernández y su paso por Alemania, donde también ha hecho algunas declaraciones en las últimas horas. Además, por supuesto, por la ley de alquileres no hubo acuerdo y habrá 13 dictámenes en el recinto. El oficialismo logró el de mayoría, según trascendió de la última jornada. De esto también vamos a estar contándote en el día de hoy también. En otros temas de la actualidad nacional, Zaffaroni y Arlainian se pronunciaron a favor de ampliar el número de los miembros de la Corte Suprema, mientras que Alberto Fernández hizo fuertes declaraciones. Mi gran enemigo es Macri, manifestó el primer mandatario argentino. En tanto, hoy se debate el proyecto para pagarle al Fondo Monetario Internacional con dinero de la fuga, mientras que De Pedro habló y dijo que lamenta que las autoridades de la ciudad crean estar por encima de la ley sobre la disputa por los fondos. Es parte de lo que también vamos a estar tocando en esta jornada. La justicia le concedió a Mauricio Macri un nuevo permiso para viajar al exterior, mientras que, entre otras cosas, gobernadores ven con profunda preocupación la injerencia indebida de la Corte Suprema. Estos y otros temas también del ámbito nacional. En el plano de la economía y el campo lo tenemos a Emanuel Dumrauf. Te escuchamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y hoy en Panorama Informativo, por supuesto que también tendremos noticias del campo y de la economía. En este caso vamos a repasar algunos de los títulos que vamos a desarrollar. Una corriente alcista calentó los precios en Chicago. Además también las vacas añosas de exportación y cómo es su situación. Hablamos del área del trigo que sigue sumando votos en contra para la próxima siembra. Y además también a cuánto va a trepar la inflación y el dólar según CEOs argentinos. Hablamos del efecto pandemia y de la inflación en Brasil, todo esto y mucho más. También, por supuesto, noticias internacionales con Suri Aranda. Hola, ¿qué tal? Buena jornada. Estos son los títulos destacados para el panorama de hoy. Los barbijos dejan de ser obligatorios en aviones y aeropuertos de la Unión Europea. En Tokio reconocerán a la unión civil para parejas gays o lesbianas. Guiño del Kremlin a la posible anexión de Kherson, una provincia ucraniana conquistada. Entre comillas, claro. Murió una periodista Al Jazeera, baleada en un operativo israelí contra palestinos. España prepara una nueva ley de aborto que corrige los retrocesos de Rajoy y Lula podría ganarle a Bolsonaro en primera vuelta. Este y otros títulos en el panorama de hoy. Noticias del deporte, Federico De Marco, te escuchamos. Hola Omar, un saludo grande. Comenzamos con la información deportiva. Entre los títulos de la jornada tenemos que decir que ya se conocen los otros dos semifinalistas de la Copa de la Liga Profesional en el fútbol argentino. Además, vamos a comentar que se suspendió el polémico amistoso entre Argentina y Brasil que estaba anunciado para jugarse en Australia en el mes de junio. La FIFA investigará la denuncia de Chile a Ecuador por el caso de Brian Castillo. Además, Peñarol y Nacional inician gestiones para jugar la Copa Argentina. Darío Sitanich a los 37 años anunció su retiro del fútbol. El Inter es el campeón de la Copa Italia, derrotó en la final a la Juventus. Agustín Crevi fue suspendido por agredir a un rival en un partido de rugby y Diego Schwartzman quedó eliminado del Master 1000 de Roma en la segunda ronda.
y el mundo del espectáculo en la voz de Vanessa Gervasoni. Hola, ¿qué tal Omar? ¿Cómo estás? ¿Cómo está la audiencia? Tenemos información acerca del mundo del espectáculo. Vamos a hablar del proyecto Linklater llevará al cine la historia real de un policía encubierto como asesino a sueldo. Además, el estreno Un amor cerca del paraíso, un cuento moral de Kaurismäki sobre un mundo luminoso. Cine, El peso del talento de Nicolas Cage queda demostrado en su comedia autorreferencial. Además, Non palidece. Nos gustaría que aparezca una banda a patear el tablero del reggae argentino. Hablamos también de las historias de Hayao Miyazaki que llegan al teatro. También Julián Fava y Grisel D'Angelo, este sábado, la música y la filosofía se unen en Filoso Jazz. Y hablamos también de la cumbia poderosa de Tigra que se hará oír en el Quetzal. Todo esto y mucho más en Panorama. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El panorama informativo informa. El país. Y arrancamos hablando por la coparticipación, ya que finalmente no hubo acuerdo entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires para encontrar un consenso al conflicto por la coparticipación, y ahora la discusión será definida por la Corte Suprema de Justicia. El encuentro dio inicio alrededor de las 11 de la mañana de ayer, cuando arribó el jefe de gabinete porteño Felipe Miguel a la Casa Rosada, y se trató de la sexta reunión de conversaciones donde se intentó dar cierre al conflicto por la coparticipación, el mismo día en el cual un grupo de 17 gobernadores emitieron un comunicado advirtiendo la injerencia de la Corte Suprema en este tema, donde expresaron su preocupación por no cumplir con las pautas del federalismo. Al no lograr el acuerdo, ahora la Corte Suprema quedó habilitada para definir sobre la demanda que inició el gobierno porteño, la cual contempla un reclamo que supera los 200.000 millones de pesos. El máximo tribunal toma como parte una deuda anterior por coparticipación de Nación a la Ciudad de Buenos Aires entre el año 2020 y 2021. Internacionales. China defendió su política de estrictos confinamientos y testeos masivos ante la aparición del mínimo rastro de COVID y calificó de irresponsables las críticas expresadas por el director de la Organización Mundial de la Salud, quien subrayó la necesidad de transitar hacia enfoques alternativos y dijo que el chino es insostenible. El vocero de la Cancillería china, Zhao Lijian, dijo en su conferencia de prensa diaria que el país espera que personas relevantes puedan ver la política china de prevención y control epidémico de forma objetiva, racional, y conozcan más sobre los hechos y eviten comentarios irresponsables. El campo, economía. La rueda del miércoles en Chicago acabó con subas para todos los granos. En la previa del informe mensual de oferta y demanda global que dará a conocer el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. En el caso de la soja sumó $5.33 para la posición julio hasta los $590, apuntalada por la suba de cotizaciones del aceite, como reflejo de la crisis que se vive en el mercado global de los aceites vegetales sin la oferta de Ucrania y sin la oferta de Indonesia. Asimismo, el descenso mínimo del índice de inflación interanual en Estados Unidos del 8.5 al 8.3%, un dato que lo mantiene en lo más alto en casi 40 años, dio sustento a compras desde el sector de los especuladores, que al parecer necesitará más subas de tasas para renunciar al refugio de los granos que les han sabido dar en lo que va del brote inflacionario. Deportes. Ya están los otros dos semifinalistas de la Copa de la Liga Profesional. Este martes Racing y Boca habían logrado sus triunfos como local. Pero ahora los ganadores en el día de ayer fueron los dos equipos visitantes que dieron el batacazo, derrotando nada más y nada menos que a River y a Estudiantes. Hablamos de Tigre y Argentinos respectivamente. El matador de Victoria dio el mayor batacazo de la jornada tras derrotar a River en el Monumental 2-1 y eliminarlo de la Copa de la Liga Profesional. Mateo Retegui de cabeza había puesto en ventaja a Tigre en el primer tiempo, que ganaba por 1-0. Lo empató Enzo Fernández ya en el arranque del segundo tiempo para River, que igualaba el resultado.
Ya a los 4 minutos Retegui marcaba el 1-0 y el empate de Enzo Fernández a los 12 minutos de la segunda parte. Pero en el minuto 21, rápidamente Facundo Colidio interceptó un pase de Paulo Díaz y el ex delantero de Boca, vendido en las inferiores al Inter de Italia y que está a préstamo en Tigre, definió ante la salida de Armani para darle la victoria al matador. Sí, el matador de Victoria, Tigre, que vuelve a estar en la lucha por un campeonato, así como fue la Copa Superliga 2019 que le ganó la final a Boca. Ahora se mete en las semifinales y está a 2 partidos de volver a ser campeón en el fútbol argentino. El otro que clasificó fue Argentinos Juniors en el único partido que se definió por la instancia del tiro del punto del penal. Empató 1-1 con Estudiantes en La Plata. Mauro Boselli a los 32 minutos del primer tiempo ponía en ventaja al pincha, pero Argentinos lo empató en el minuto 20 de la segunda parte con el gol de Fausto Vera. Argentinos se quedó con un hombre menos. Terminó el partido jugando con un jugador menos tras la expulsión de Matías Galarza por doble amarilla, pero de cualquier manera forzó la definición a los penales, y en los penales Argentinos fue más efectivo, derrotó a Estudiantes 4-3 y se metió en la final. Dejó eliminado a uno de los mejores equipos del campeonato, Estudiantes de La Plata. Argentinos y Tigre ahora van a jugar la semifinal el próximo domingo en la cancha Huracán. Los horarios de los partidos serán los siguientes: Racing y Boca, sábado a las 17 horas en cancha de Lanús, y Argentinos Tigre, domingo a las 16 horas en la cancha Huracán. Serán los partidos semifinales de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El panorama informativo informa. Internacionales. La Cumbre de las Américas no es una reunión de Estados Unidos, por lo que no puede decidir quién está invitado y quién no, advirtió el presidente de Bolivia frente a la intención del país norteamericano de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua. El presidente, Luis Arce, dijo que no asistirá a la Cumbre de las Américas si Estados Unidos persiste en su intención de excluir a Cuba, Venezuela y Nicaragua, luego de que su par mexicano y otros países del continente hicieran el mismo anuncio. Reafirmó que una cumbre de las Américas que excluye a país americano no será una cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma, afirmó el gobernante boliviano en un mensaje que emitió durante la noche del martes a través de sus redes sociales. El campo. La siembra de trigo está próxima a comenzar, pero las expectativas no acompañan al cultivo en lo más mínimo. Por el contrario, día a día surgen nuevas informaciones que confirman que el área implantada con el cereal será menor este año. El último estudio al respecto fue difundido por la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca en su encuesta de intención de siembra fina. En el caso del trigo, el resultado fue que el 54% de los productores no apostará por el cereal o abarcará menos superficie. Deportes. A casi un mes del anuncio, se suspendió el amistoso entre Argentina y Brasil que había sido programado para el 11 de junio en Melbourne, Australia. El encuentro, que nunca había sido aprobado por la AFA, se podría jugar en 2023 luego del Mundial de Qatar. Quien confirmó la noticia fue Juninho Paulista, coordinador de selecciones de Brasil, en conferencia de prensa, luego de haber recibido un escrito del organismo argentino en el que le informaba que no habían dado el aval para la realización del evento. Estábamos preparados y con toda la logística lista, reconoció el dirigente, quien espera que el duelo pueda disputarse más adelante. La FIFA confirmó en un comunicado que abrirá un procedimiento disciplinario a partir de la denuncia que presentó la Federación Chilena contra la ecuatoriana por el supuesto caso de documentación falsa del jugador Byron Castillo. La FIFA ha decidido abrir procedimientos disciplinarios en relación con el posible incumplimiento de Byron David Castillo Segura en los criterios de convocatoria, informó la entidad que rige el fútbol mundial en un comunicado. De esta manera, la Comisión Disciplinaria de la FIFA investigará la denuncia que presentó la semana pasada la Federación Chilena contra Ecuador por posible falsificación de los documentos que conceden la nacionalidad ecuatoriana al jugador Byron Castillo y su participación indebida en 8 partidos de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.
Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. El cineasta estadounidense Richard Linklater, reconocido por sus films Escuela de Rock y Boyhood, Momentos de una Vida, se encuentra trabajando en su próxima película Hitman, una comedia de acción protagonizada por Glenn Powell, que llevará a la pantalla la historia real de un policía de Houston que trabaja de manera encubierta como uno de los asesinos a sueldo más solicitado de la ciudad. Según informó el sitio especializado Variety, Linklater, quien también tiene en su haber otros populares títulos como la trilogía de romance que inició con Antes del Amanecer, también escribirá el guión de la película junto a Powell, una de las figuras de la próxima a estrenar Top Gun Maverick. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Internacionales. La invasión rusa arrasó con alrededor del 30% de los empleos en Ucrania, es decir, unos 4 millones de puestos, indicó la Organización Internacional del Trabajo en un estudio publicado el miércoles que también advierte que la guerra amenaza la recuperación laboral global después del golpe por la pandemia. Los trastornos económicos, sumados a desplazamientos internos de gran alcance y flujos masivos de refugiados, engendran pérdidas colosales en términos de empleo e ingreso, subrayó la Organización Internacional del Trabajo en este primer informe sobre las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania y el resto del mundo. Deportes. Ante la gran trascendencia e importancia que está tomando a lo largo de los años la Copa Argentina, Peñarol y Nacional, los clubes más importantes de Uruguay, iniciarán gestiones para ser parte del torneo más federal de nuestro país. En este sentido, Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, reconoció que en los próximos días viajará a Buenos Aires para concretar una reunión con el titular de la AFA, Claudio Chiquitapia, en la que comenzarán a negociar por ambas plazas en futuras ediciones. El dirigente reconoció, puede ser un condimento para la Copa invitar a los dos grandes de Uruguay. En septiembre y octubre, lastimosamente, casi siempre llegamos los dos eliminados de los campeonatos internacionales. Si todos los años en esa época no tenemos doble competencia, ¿por qué no ir a buscarla? Y en vez de ser banca, hacer punto contra Boca o River, indicó el presidente aurinegro. Darío Sitanich, delantero de Banfield, anunció su retiro del fútbol profesional. Lo hizo por medio de una carta que compartió en las redes sociales y en la que repasó lo que fue su extraordinaria carrera, que incluyó pasos por equipos como Boca, Racing y Ajax de Países Bajos, donde fue campeón. Su último partido será cuando el Taladro juegue el próximo martes ante Universidad Católica de Ecuador por la fecha 5 de la Copa Sudamericana. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. La última película del director Finds Mika Kaurismäki, Un amor cerca del paraíso, que llega este jueves a la cartelera de la cinematográfica local, es un relato sobre el amor entre un migrante chino y una mujer residente en un pueblo de Laponia, que bajo una aparente liviandad toma posición contra los discursos de odio, el racismo y las ideologías reaccionarias que ganan terreno en todo el mundo. Mika Kaurismäki, hermano mayor del más reconocido Aki Kaurismäki, el otro lado de la esperanza, la chica de la fábrica de fósforos, el puerto, establece la dificultosa relación entre Cheng y Sirka, dos personas emocionalmente rotas que encuentran en el otro la posibilidad de un posible nuevo comienzo. Nicolas Cage encarna en El peso del talento, comedia de acción que se estrena este jueves en salas, una muy graciosa versión satírica de sí mismo en la que la metaficción tiene una presencia constante y se repasan sus 4 décadas de carrera. El reconocido actor cumple 40 años desde su primera aparición en la pantalla grande, en la comedia juvenil de culto Picardías Estudiantiles. Él también debut en cine como guionista del premiado Cameron Crowe y aprovechó la ocasión para producir y protagonizar un auto-homenaje válido, entretenido y a tono con lo que su renovada base de fans requiere. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. El Panorama Informativo informa.
El campo, economía. El consorcio frigorífico exportador de carne argentina publicó su informe mensual de faena bovina en base a datos proporcionados por la Dirección de Control Comercial Agropecuario. En abril fueron 1.041 millones de cabezas bovinas faenadas, un 9% menos que en marzo y un 5% por debajo de abril del año pasado. Sin embargo, el titular del consorcio destacó que al considerar el número de días hábiles se advierte que la faena se mantuvo estable, ligeramente por encima de los 2 primeros meses del 2022. La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas informó que los costos aumentaron 3.32% en abril y acumularon 24% en el primer cuatrimestre. Este cálculo es sin computar la suba del gasoil de principios de esta semana y que rondó el 11% con esta cifra y la primera cuota del acuerdo salarial que implica una suba del 15% en las remuneraciones de choferes desde FADEAC. Estiman que el acumulado del aumento de los costos en 5 meses va a superar el 30%. Tus artistas preferidos también son noticia. Espectáculo. La banda de reggae argentino Non Palidece cumplió en septiembre pasado 25 años de existencia y sacó a luz su 6º disco de estudio, que está presentando este sábado a las 20 en el Estadio de Obras con un show en vivo en el que el combo originario de Tigre tendrá como invitados a Mustafa Yoda, Pericos y Capanga. Las películas de Hayao Miyazaki abren universos, no solo en la pantalla. El arte creado por el genial director japonés va más allá del cine y llegó a los teatros. Primero fue la versión con actores, marionetas y títeres de uno de los clásicos de estudio Ghibli, El viaje de Chihiro. Ahora es el turno de otro film icónico, Mi vecino Totoro. La primera experiencia de llevar Miyazaki al teatro se llevó a cabo en el Teatro Imperial de Tokio. Este fue el escenario en donde se estrenó en el año 2021 la adaptación teatral del clásico El viaje de Chihiro, que ganó numerosos premios, entre ellos el Oscar a la mejor película animada. Es la única película japonesa en obtener ese galardón. El país. La justicia en lo contencioso administrativo federal volvió a rechazar un nuevo intento de los senadores de Juntos por el Cambio, particularmente Luis Juez y Humberto Schiavoni, para que se conceda un amparo y que se evite la asunción del legislador oficialista Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura. Doñate fue designado por la Cámara Alta como representante de la segunda minoría constituida por Unidad Ciudadana, luego de que se dividieran los senadores oficialistas en 2 bloques durante las últimas semanas, y que por supuesto un tema que generó muchísima controversia también. La provincia de Buenos Aires espera una temporada de invierno récord para la actividad turística por la reactivación de los programas como el previaje a nivel nacional, el recreo en el ámbito local, según auguró el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense Augusto Costa. En todos los municipios turísticos bonaerenses tuvimos afluencia de visitantes en la temporada de verano que fue récord, manifestó el funcionario. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Panorama informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. El país. El Frente de Todos logró el miércoles la firma del dictamen de mayoría que impulsa cambios en la ley de alquileres sin modificar el plazo de los contratos vigentes en la actualidad, 3 años, ni los plazos de actualización. La propuesta, en tanto, incluye una serie de beneficios fiscales para pequeños propietarios para incentivar la oferta de inmuebles. La Comisión de Legislación General, conducida por la diputada del Frente de Todos, Cecilia Moró, comenzó a debatir las propuestas de cada bloque sobre la reforma de la ley de alquileres. En total se firmaron 3 despachos, uno por el oficialismo, otro por Juntos por el Cambio y un tercero encabezado por el legislador de Identidad bonaerense o la legisladora Graciela Caamaño. El ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni, y ex ministro de Justicia de la Nación, León Arlanián, se pronunciaron a favor de aumentar el número de jueces del máximo tribunal. Lo dijeron al exponer en el Senado durante el debate de la reforma de ese cuerpo promovida
por el Frente de Todos. Zaffaroni se manifestó incluso a favor de una composición de 24 jueces, uno propuesto por cada provincia para dar un verdadero sentido federal a la conducción del tribunal, y consideró que lo fundamental es tener en claro los defectos institucionales del Poder Judicial, más allá de la cantidad de sus miembros. El campo, economía. Los CEOs de empresas argentinas comparten un panorama negativo de la economía nacional y esperan que la inflación alcance el 64% anual en el 2022. En tanto, 8 de cada 10 estiman que los precios de sus productos y servicios van a subir a lo largo del año. También señalaron que el dólar se va a ubicar en 194 pesos al final del 2022, que esto significa un aumento de 38 pesos con relación al trimestre anterior, según reveló el índice de confianza empresarial, que corresponde a los primeros 3 meses del año y realizan las firmas Vistage Argentina. En el marco de las restricciones a la movilidad por la pandemia del coronavirus, el nivel de bancarización creció más del 60% entre el 2019 y 2022. Así lo reflejó un informe de la consultora Voice, realizado en base a una encuesta a 834 individuos de todo el país. El relevamiento exhibió que mientras hace 3 años el 94% de los ciudadanos operaba con bancos, actualmente esa cifra trepó hasta el 82%. El incremento fue impulsado fundamentalmente por la bancarización de las personas con bajo nivel educativo. Para aquellas que no solo terminaron la primaria, la tasa saltó desde el 33% hasta el 79% en los últimos 3 años. Internacionales. Nos vamos hasta Cisjordania. La periodista palestino-estadounidense Shirin Abu Akleh, una de las estrellas de la cadena qatarí Al Jazeera, murió este miércoles por disparos de bala cuando cubría una incursión del ejército israelí en el campo de refugiados en los territorios ocupados de Cisjordania. Tanto Qatar como otro trabajador de prensa que resultó herido acusaron a esa fuerza de haberla matado. Abu Akleh, de confesión cristiana, murió poco después de ser herida cuando cubría el operativo para el canal árabe, otro periodista palestino quien fue internado en condiciones estables luego de haber recibido un disparo en la espalda. El canal dijo que la reportera, de 51 años, fue asesinada deliberadamente y a sangre fría por las fuerzas israelíes, pero el primer ministro de ese país, Naftali Bennett, afirmó que probablemente murió por disparos palestinos. La Unión Europea dejará de exigir a partir del lunes el uso obligatorio de barbijos en aviones y aeropuertos, informó la Agencia de Seguridad Aérea, ante la disminución de los casos de COVID-19 en Europa. A partir de la próxima semana, las mascarillas faciales no serán obligatorias para los viajes aéreos, declaró Patrick, director ejecutivo de la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Señaló que el levantamiento de esta obligación es un gran paso hacia la normalización del transporte aéreo. La AESA señaló, sin embargo, que el barbijo sigue siendo una de las mejores formas de protección contra la transmisión de la COVID-19, especialmente para las personas vulnerables. La entidad europea también indicó que las reglas sobre tapabocas van a seguir evolucionando después de esta fecha, dependiendo de las compañías aéreas. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Panorama informativo. Que tu estado diario sea actualizado. Un informe de la periodista Jorgelina do Rosario en Euronews pone alerta sobre la Argentina. El aumento de los precios de combustibles y de alimentos haría inevitable los disturbios y los países en desarrollo de ingresos medios como Brasil o Egipto particularmente en riesgo. 3/4 partes de las naciones que se prevén que estén en alto riesgo o riesgo extremo de disturbios civiles para el cuarto trimestre del 2022 son países de ingresos medios según la definición del Banco Mundial. A diferencia de los países de bajos ingresos, eran lo suficientemente ricos como para ofrecer protección social durante la pandemia, pero ahora tienen dificultades para mantener un alto gasto social que es vital para el nivel de vida de grandes sectores de su población, decía el informe. Argentina, Túnez, Pakistán y Filipinas también se encontraba entre los países a observar en los próximos 6 meses, dijeron los autores, señalando su alta dependencia de las importaciones de alimento y energía.
La inflación de Brasil avanzó 1.06% durante el mes de abril frente al 0.5% registrado en marzo, lo que implica el mayor registro para el cuarto mes del año desde 1996. En lo que va del año, la inflación de la principal economía de América Latina escaló 4.29% acumulando, mientras que en su variación interanual se sitúa en el 12.13%. Deportes. El hooker argentino Agustín Crevi fue suspendido por una semana por la European Rugby Challenge Cup al ser acusado de tirar del cabello al segunda línea Eben Etzebeth de Toulon de Francia en el encuentro que su club London Irish de Inglaterra perdió por 19-18 por los cuartos de final de la Premiership Cup. De esta manera, el ex Puma Crevi fue suspendido por una semana tras la agresión en el encuentro disputado el fin de semana pasado luego de una audiencia disciplinaria independiente. En consecuencia, quedará marginado para disputar la final de la Premiership Cup ante Worcester Warriors de Inglaterra el próximo martes 17 de mayo. Diego Schwartzman quedó eliminado del Master 1000 de Roma al perder en la segunda ronda con el estadounidense Marcos Girón por 6-1 y 7-6, 7-4 en el tiebreak. Schwartzman, ubicado en el puesto 15 del ranking mundial del ATP, perdió con Girón, número 59, luego de 1 hora y 52 minutos en el Foro Itálico Romano. El argentino de 29 años y finalista en Roma en la edición 2020 perdió con el serbio Novak Djokovic. No se sintió cómodo jamás sobre el polvo de ladrillo del Foro Itálico y había mostrado problemas cuando salvó 2 match point en el primer partido, cuando superó al serbio Miomir Kekmanovic. Internacionales. El asesinato el martes en una playa ubicada en el norte de Colombia de Marcelo Pezzi, fiscal contra el crimen organizado de Paraguay, conmocionó a la sociedad. La muerte del funcionario judicial a manos de sicarios fue confirmada por el presidente del Paraguay, Mario Abdo Benítez, quien condenó el crimen en un mensaje en su cuenta en redes sociales. El cobarde asesinato del fiscal en Colombia enluta a toda la nación paraguaya. Condenamos en los términos más enérgicos este trágico hecho y redoblamos nuestro compromiso de lucha contra el crimen organizado, escribió en su cuenta de Twitter. Un pasajero sin experiencia de vuelo consiguió aterrizar con éxito un avión privado en Florida el martes por la tarde después de que el piloto se sintiera indispuesto, informó CNN. En un audio de Live ATC Net obtuvo la CNN, se escucha al pasajero decir a control aéreo a través de la radio de la aeronave que no sabe cómo volar un avión, pero que la situación era seria. Mi piloto está inconsciente y no tengo idea de cómo pilotear un avión, asegura el hombre. En ese momento, un controlador aéreo comenzó a dar instrucciones sobre cómo aterrizar el avión para que lo hiciera en el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en Florida. En el audio se puede escuchar al controlador decirle a través de la radio que intentara mantener las alas niveladas y que empujara las manos de la aeronave hacia adelante y hacia abajo de forma muy lenta para que el avión comenzase el descenso. Intenta seguir la línea de la costa hacia el norte o hacia el sur. Estamos tratando de localizarte, añadió el radiooperador. Mientras tanto, otro controlador aéreo le contaba a los aviones que se encontraban en la misma zona lo que estaba ocurriendo. Acaba de presenciar el aterrizaje de un par de pasajeros en ese avión, se oye decir al operador de la torre, un piloto de American Airlines, que esperaba para despegar hacia Charlotte, Carolina del Norte. ¿Ha dicho que los pasajeros aterrizaran el avión?, preguntó el piloto de American Airlines. Oh, Dios mío, gran trabajo, dijo. Finalmente, el pasajero consiguió aterrizar la aeronave privada con éxito. Se trataba de un avión Cessna en el que viajaban 2 pasajeros, además del piloto, del que no se conoce su estado de salud, aunque, según confirmaron en un comunicado, sufrió un posible problema médico. El Panorama Informativo informa. Panorama Informativo. Llénate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. El presidente Alberto Fernández en su viaje por Alemania realizó algunas declaraciones, de hecho realizó una entrevista televisiva en ese país en donde habló respecto de los acuerdos o lo que ha logrado con Olaf Scholz.
Ahora escuchamos a los protagonistas. Noticias con voces propias. Yo vine a Europa con dos objetivos centrales. Uno, decir que efectivamente la Argentina está en una condición de privilegio para poder ofrecer alimentos y para poder ofrecer energía. Y para interesar a Europa a que nos ayude a explotar de mejor modo lo que es la segunda reserva de gas no convencional del mundo y que nos permitiría enviar gas licuado a la Europa que lo necesita. Amén de la producción de alimentos, que eso es algo que crece en Argentina y que nos va bien, somos un país agrícola por excelencia. Pero también le planteé mi preocupación por la guerra, porque la guerra está afectando a los países de nuestro continente de modo muy severo. Es parte de lo que decía el presidente Alberto Fernández desde Alemania. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Repasamos cómo va a estar el tiempo para este 12 de mayo. Para hoy, un sistema de baja presión genera sobre sectores de la Patagonia nubosidad y precipitaciones intermitentes, especialmente sobre la cordillera. Sobre la franja central del país, predomina el viento del sector norte, que por momentos pasa de moderado a regular en las provincias del litoral, con el cielo mayormente despejado y un aumento de la temperatura respecto de días anteriores. Panorama informativo. Llenate de noticias. Entérate. Esto está pasando. Está pasando. Muy bien, y hasta aquí el panorama informativo de la radio. Por supuesto que agradecemos a cada uno de ustedes. Los invitamos a quedarse con la programación de la radio y también los invitamos a que mañana nuevamente nos sintonicen. Aquí estaremos con Zuri Aranda, Vanessa Gervasoni, Emanuel Dumrauf, Federico de Marco y quien les habla, Omar Galarza, para hacer nuevamente el panorama informativo de la radio y llevarles toda la información. Será hasta un nuevo encuentro. Chau, que tengan una muy buena jornada. Esto fue Panorama Informativo. Pronto volveremos a contarte las novedades de la región, el país y el mundo. Nuestra jornada informativa no termina aquí. Seguí en la radio que te actualiza las noticias durante todo el día.